Bienvenidos, estimados estudiantes y colegas del área de EPT. Hoy vamos a desarrollar nuestra actividad de aprendizaje número 2. Definimos el problema basándonos en la información obtenida en las entrevistas. En esta actividad organizaremos y sintetizaremos la información obtenida que nos permite identificar necesidades, insights y patrones con la técnica saturar y agrupar. Luego definiremos nuestro problema formulando el punto de vista para generar ideas creativas en nuestra próxima actividad. El propósito de esta actividad de aprendizaje es organizar y sintetizar la información obtenida de las entrevistas, el cual nos va a permitir identificar los problemas y necesidades, insights o revelaciones y patrones con la técnica saturar y agrupar. Estamos desarrollando la competencia gestiona proyectos de emprendimiento económico y social y las capacidades de crea propuesta de valor y trabaja cooperativamente. Tenemos dos desempeños para esta actividad. Primero, realizar en equipo entrevistas cualitativas para conocer las necesidades de las personas sobre el uso de artículos en cuero. Luego propone acciones que debe realizar el equipo explicando sus puntos de vista y definiendo los roles. Y las evidencias de aprendizaje que presentarán los estudiantes es el cuadro de información de la fase saturar y agrupar y la redacción del problema definido con la estructura usuario más necesidad más revelación. Y los criterios de evaluación son: organiza y sintetiza la información con la técnica saturar y agrupar y define el problema con la técnica del punto de vista y cómo podríamos nosotros. En esta actividad vamos a abordar el enfoque de búsqueda de la excelencia, con el valor de la flexibilidad y la apertura, el cual será demostrado con la disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario los puntos de vista para alcanzar determinados objetivos cuando surgen dificultades, información no conocida o situaciones nuevas. Estamos listos y listas para iniciar el desarrollo de nuestra actividad de aprendizaje. Paso número 1. Organizamos y sintetizamos la información obtenida de las entrevistas con la técnica saturar y agrupar. En la actividad anterior hemos realizado la fase empatizar. Ahora trabajaremos la fase definir. Lo primero que haremos será organizar la información obtenida de las entrevistas. Con esa información podremos generar ideas que den respuestas a los problemas o necesidades. En esta ocasión utilizaremos la técnica saturar y agrupar, divididas en dos fases que vamos a trabajar de la siguiente manera. En la fase saturar, escribimos frases sobre la información recogida en la entrevista. También podemos considerar las palabras exactas dichas por los entrevistados. Podemos anotar las frases en post-its o papeles de colores. Como se observa en el ejemplo, de artículos de cuero que más se venden en nuestra localidad. Luego, en la fase agrupar, teniendo toda la información en post-it, empezaremos a agrupar las anotaciones en función de las similitudes que comparten. En algunos casos se podría repetir. El objetivo final es sintetizar la información en temas interesantes y desarrollar insights que sean útiles para poder crear soluciones de diseño.
Ahora vamos a aplicar las fases de saturar y agrupar y organizamos la información recogida en las entrevistas. Para saturar, escribe en tarjetas o PUSIT toda la información obtenida relacionada con el uso y demanda de los artículos hechos de cuero. Luego pega las tarjetas en un papelote o escribe en el esquema propuesto en esta actividad. Cuantas más tarjetas existan, habrá más posibilidades de que surjan muchas ideas creativas. Agrupa las tarjetas con la información poniendo títulos como artesanía de cuero, ropa de cuero, artículos para el hogar, para el automóvil, para la oficina, artículos de cuero que más se venden en la ciudad, etc. Podemos trabajar con este esquema donde está dividido en dos partes, para saturar y agrupar. Toma en cuenta que una vez trabajada la técnica saturar y agrupar, debemos reconocer los insights que nos servirán para definir el problema a través del punto de vista y establecer la pregunta ¿cómo podríamos? Recuerden presentar a tu docente los cuadros de esta fase saturar y agrupar para su evaluación y retroalimentación. Continuamos con el paso número 2. Definimos el problema con la técnica del punto de vista o POV. Ahora que ya tenemos la información organizada y procesada, ha llegado el momento de la verdad. Identificar y definir las necesidades o revelaciones de nuestros posibles usuarios. Debemos definir el problema para diseñar soluciones, es decir, artículos de cuero, en forma más precisa con ideas claras. Existen diversas técnicas para definir el problema. La que utilizaremos es la del punto de vista, más conocido como POV. Para formular un punto de vista, debemos considerar la siguiente estructura: usuario, más la necesidad o lo que necesita, más un porqué que es la revelación. Veamos el siguiente ejemplo. Si nuestro desafío estuviese relacionado con los ciudadanos que se preocupan por el cuidado del medio ambiente, podríamos desarrollar el siguiente punto de vista. Como usuario tenemos a las familias, siguiendo con la fórmula más lo que necesitan, y se presentó una necesidad que es reciclar plásticos, más un porqué, y la revelación es que desean generar ingresos económicos en sus hogares. Como vemos, las familias mostraron la necesidad de reciclar para generar ingresos económicos en sus hogares. Visto el ejemplo, ahora redactemos nuestro punto de vista. Recuerda, joven estudiante, que se utilizan verbos para redactar las necesidades. Las revelaciones son declaraciones concretas, producto de las inferencias a partir de la información obtenida de las entrevistas, lo cual nos permitirá pensar en la solución. Y trabajamos en el esquema siguiente. ¡Listo! Vamos con el paso número 3.
aplicamos la técnica ¿cómo podríamos nosotros? Al tener definido el problema, debemos pensar cómo podríamos resolverlo. Para esto, aplicaremos la técnica de cómo podríamos nosotros, que consiste en generar preguntas vinculadas con el posible usuario, sus necesidades y las revelaciones encontradas. Veamos el siguiente ejemplo. Incluimos una pregunta inicial general. ¿Cómo podríamos nosotros? ¿Cómo podríamos nosotros hacer que las familias reciclen para generar ingresos económicos en sus hogares? Y formulando la pregunta completa, quedaría de la siguiente manera. ¿Cómo podríamos nosotros hacer que las familias reciclen para generar ingresos económicos en sus hogares? Listo. Ahora ha llegado el momento de crear. Trabajamos con la siguiente estructura. Recuerden que tenemos aquí la pregunta inicial general, ¿cómo podríamos nosotros? Más lo que se va a hacer, quiénes son los usuarios, las necesidades encontradas, para establecer los insights o revelaciones. Y finalmente redactamos la pregunta completa. Recuerda enviar a tu docente la redacción del problema definido para su revisión y retroalimentación. Y llegamos a la parte final de esta actividad de aprendizaje, la evaluación. Como paso número 4, evaluamos nuestros avances. Bien, ahora es momento de que te autoevalúes. Recuerda responder con sinceridad para reconocer tus avances y aquello que necesitas mejorar. Nuestra competencia gestiona proyectos de emprendimiento económico-social y el criterio de evaluación. Creé una propuesta de valor al definir el problema utilizando las técnicas del punto de vista y cómo podríamos nosotros. Si lo hiciste, lo lograste, marca una X. Y si estás en proceso de lograrlo, puedes considerar este casillero y redactar qué hacer para mejorar tus aprendizajes. Listo, nos vemos en la tercera actividad, la siguiente semana. Muy bien, hemos culminado la presente actividad, hemos desarrollado la fase de definir, logrando organizar y sintetizar la información. Y se ha culminado con la técnica de cómo podríamos. En la siguiente actividad vamos a desarrollar la fase idear, que permitirá generar muchas ideas para dar solución al problema. Sigamos adelante, muchas gracias.